Cualquier cosa, Felipe, nos dice, nos deja un WhatsApp. Yo igual voy a estar tratando de mirar mi teléfono. Ya. Y deberíamos estar en el aire en este momento, deberíamos estar saliendo por la página oficial de Facebook, así que vamos a invitar a todos los amigos que en este momento van a ir comenzando a conectarse. Estamos desde acá del ambulatorio, desde la comunidad terapéutica Peuya. Como pueden ver, estamos cada uno en un sitio resguardado, cuidándonos, teniendo en cuenta todas las medidas de protección en lo personal y también en comunidad. Así que vamos a invitar todos nuestros amigos que por favor vayan conectándose y lo más importante de todo, que vayan compartiendo esta sesión en vivo que vamos a tener hoy. Vamos a conversar un tema súper importante, un tema que también ha traído cierta controversia en este último tiempo, que es vacuna. Y para eso, hoy día nos acompañan referentes sobre la salud dentro de nuestra comunidad, que es doctor Sergio Gonchoya y Carlos Gallardo, también que terapeuta y enfermero de la unidad. Así que veo que en este momento se están conectando más y más personas. A todos nuestros amigos, no olviden no solo conectarse, no solo compartir, sino que también dejar sus preguntas. Cualquier duda que ustedes tengan sobre el tema, cualquier duda que ustedes quieran saber, ya sea para ustedes, para sus familias, para algún amigo, déjenla por favor. Vamos a estar leyendo y tratando que en la medida de lo posible ir contestando lo más rápido posible. Así que eso por mi parte. Vamos a dar el paso también. Ya tenemos 7 personas conectadas. Además, quiero comentarles que hay un espacio en negrito que pueden estar viendo en la pantalla, que nuestros compañeros de la residencial, de la comunidad residencial en este momento también nos están acompañando en un recuadro ahí, que ellos más adelante van a ir incorporándose también esta conversación. Así que los quiero dejar a ustedes, Sergio, Carlitos, ¿cómo llegan ustedes hoy día a esta sesión de conversación sobre las vacunas? Carlos. Carlos, Parto salió. yo. Ok. Yo llego muy bien, gracias, Felipe. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. O conversar con ustedes, conversar con Sergio, con Felipe, con los chiquillos de la residencial, conversar con la comunidad, con nuestra familia Peuya y todos aquellos, los amigos que se van a incorporar, que van a estar a lo mejor haciendo algunas preguntas y interactuando con nosotros. Ha sido una larga batalla contra esta pandemia, y al menos estamos en una fase donde ya pudiéramos tener mejores resultados de lo que se ha venido dando. Así que vamos a hablar justamente de eso, de las vacunas. Una temática que no solo ahora se ha dado la controversia, sino en mucho tiempo socialmente hay polos bien opuestos en cuanto a las vacunas. Así que hoy día queremos tratar de acompañarlos en eso, aclarar algunas dudas, reforzar los conocimientos reforzar lo que significa una vacuna, y para eso voy a dejar que también Sergio nos pudiera contar cómo llega, porque después en algún minuto partamos con la conversación. ¿Cómo estás hoy día, Sergio? ¿Cómo llegas? Gracias, Carlos. Bien, contento. Pude aprovechar los últimos días de etapa 2 que tuvimos para salir 2-3 días y ya retorné en cuarentena a mi casa, así que vengo muy contento, con las pilas muy cargadas y con muchas ganas de tratar de aclarar algunas dudas y algunos mitos respecto a las vacunas en general y a la vacuna del COVID, que es lo que nos convoca en este momento y que es lo que en algún momento todos se preguntan: ¿cuándo, cómo y si me vacuno o no me vacuno? En ese sentido vamos a tratar de aclarar todas las dudas que todos tengan, y voy a también, cuando sea oportuno, voy a contarles un poquitito en qué consisten las vacunas y cómo aparecieron las vacunas, porque eso es importante para que ustedes sepan que la vacuna es la única alternativa que tenemos para erradicar las enfermedades infectocontagiosas, dentro de las cuales, por supuesto, se encuentra el COVID. Sí, y es súper importante y qué bueno, bienvenido primero, bienvenido Sergio, bienvenido Carlos a esta cápsula. Mi rol en esta sesión va a ser
de la mayor ignorancia posible para poder ayudar a todos los compañeros y amigos que nos deben estar mirando en este minuto. Así que voy a tratar de abanderarme por cada una de las personas que están en sus casas con muchas dudas o con cierta discordia de hacerlo. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué dirán? ¿Qué me dirán? Hay tantas cosas que se quisieran saber y que, como bien dice Sergio, con el conocimiento y con realidad, con las cosas bien claras, se puede tomar una decisión. Así que eh, podemos partir. Mira, yo les quiero comentar un poquito que actualmente tenemos personas que se están conectando a la sesión. Tuvimos 10 personas, ahora vamos cambiando, así que yo los invito a conversar, los invito a que comencemos con nuestra conversación y ahí se nos van a ir adhiriendo más y más personas a medida que pasan los minutos. Así que no sé si Sergio, si Carlos tienen algo que en realidad podamos comenzar de golpe. Pero digamos, en tu rol, Sergio, ya sea como terapeuta de la comunidad, como parte de aquí, o como médico en general, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la gran duda que normalmente se tiene frente a una vacuna? Bueno, hay dudas respecto a las vacunas en general y hay dudas específicas respecto a la vacuna COVID. Las dudas respecto a las vacunas en general en realidad han ido siendo aclaradas y desmistificadas con el tiempo. Si bien han aparecido grupos antivacunas, estos afortunadamente no tienen mayor significancia, por lo que implicaría no vacunar a la población para las distintas patologías o enfermedades que nosotros vacunamos en muchos países o en todos los países del mundo. ¿Y por qué son importantes las vacunas? ¿Qué son primero las vacunas? En el fondo, las vacunas son una forma de prevenir, de evitar contagiarse y contraer enfermedades infecciosas. Y las enfermedades infecciosas son producidas en general, para las cuales hay vacuna, por supuesto, por virus y por bacterias. También hay parásitos y otros tipos de órganos, pero las vacunas, básicamente, la gran mayoría, se hacen para prevenir infecciones y muertes, que finalmente lo que importa, por enfermedades producidas por virus o por bacterias. Ahora, ¿cómo nace esta historia de las vacunas? Si ustedes miran un poco hacia atrás y conocen un poco la historia o leen un poco de la historia, se van a dar cuenta que en el mundo, cada cantidad de años o de siglos, aparecían pandemias o epidemias. Pan es cuando es todo. Cuando todo el mundo, digamos, se va infectando y la infección no está localizada en un lugar, sino que salta nuestras fronteras, por decirlo de alguna forma. Obviamente que hace 500, 1000, 2000 años, que una infección de África llegue a Europa o América era mucho más difícil, porque las comunicaciones eran mucho más complejas. Pero a medida que la gente empezó a viajar, a comerciar, a invadir, a conquistar, empezaron a llevar enfermedades de un lado para otro, y eso significó que enfermedades que eran endémicas, o sea, propias de un lugar, empezaron a hacerse epidémicas y pandémicas, o sea, propias de todos, y cuando se producía un brote que alcanzaba una gran cantidad de territorios, ya se hablaba de pandemia. ¿Y cuál era el problema con estas enfermedades que ustedes pueden que las hayan escuchado? La peste negra, la peste bubónica, el sarampión, etcétera, que de los que infectaban casi todos morían. Entonces, eso hizo de que, en primer lugar, las primeras observaciones de la gente, sin saber que existían los virus y las bacterias, sin saberlo, empezaban a aislar a los enfermos, sospechando que estar cerca del enfermo podía hacer que enferme la persona que se le acercaba.
Se le echaba la culpa a las aguas, se le echaba la culpa a los humores, que eran como los líquidos del cuerpo. Las Después se medicinas. empezó a asociar algunas enfermedades a ciertos animales que las transmitían. Y así con el tiempo se fueron dando cuenta de que efectivamente una de las formas de evitar contagiarse de enfermedades infectocontagiosas era aislarse o aislar a los enfermos. Lo que estamos haciendo ahora, el aislamiento físico o aislamiento social, ¿no es cierto? Eso fue lo primero que se aprendió, sin saber que existían los virus y las bacterias. Pero, como eso muchas veces no resultaba, o como los virus y las bacterias muchas veces contagian antes de que aparezcan los síntomas, igual que el coronavirus, la gente ya estaba contagiada cuando la aislaban. Entonces el aislamiento no siempre resultaba. Cuando había una pandemia, los primeros que apretaban cachete eran los reyes con todo su séquito y se iban al castillo más lejano que tenían del lugar donde había una infección, porque sabían de que aislarse era a veces la única forma de salvarse de la infección. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, por ahí por unos 10 siglos atrás, en China, se dieron cuenta de que las personas que tenían la viruela era es una enfermedad que ya no existe hoy en día porque fue erradicada gracias a las vacunas. Entonces, la viruela era una enfermedad que producía en el cuerpo unas pústulas como espinillas gigantes en todo el cuerpo, que además afectaba los pulmones, el hígado, etcétera, y la gente moría o quedaba llena de cicatrices para el resto de sus días. En China se dieron cuenta de que al sacar un poquito de pus y inyectarla de alguna forma a través de la piel, de la boca, de la nariz, al organismo de otras personas, hacía que muchas veces esas personas le dé mucho más suave o no le dé la enfermedad. Pero como era pus y tejido y líquido de la misma persona, muchas veces le daba muy grave y dejaba secuelas, y muchas veces también servía para transmitir otras enfermedades. Entonces, por ahí por el año 1700 y tanto, a comienzo de 1700, hubo una señora en Inglaterra que anduvo en Turquía con su familia. Ella era hija de un diplomático, parece, y ella se dio cuenta que allá en Turquía las personas que hacían este experimento de inyectarse un poquitito de pus generalmente no morían o les daba más suave la viruela. Y ella lo hizo con su familia, con sus hijos, y llevó esta idea a Inglaterra. Y en Inglaterra hubo muchas personas que hicieron este experimento, pero con el gran problema de que como era el virus activo, vivo, que se lo inoculaban, a veces les daba muy grave. No morían, pero les daba muy grave y quedaban con muchas secuelas. Hasta que un día, un estudiante de medicina que estaba terminando la carrera, el señor Jenner, que lo deben haber escuchado, conversando, estaba atendiendo en el campo a una mujer que tenía lechería, que tenía vacas, digamos, no lechería, pero tenía unas vaquitas. Y esta señora tenía las manos llenas de pus, de pústulas, como espinillas con pus, los diviesos que le llamamos acá. Entonces fue ella donde el doctor Jenner y le dijo, o el estudiante de medicina le dijo, mire, estas pústulas en la mano, ¿qué hago para sanarme? Entonces él le dijo, vas, qué raro, le dijo, ¿y de cómo se contagió esto? No, esto me lo contagié le echando a las vacas, porque a las vacas les daba esta enfermedad que se llamaba cowpox. Si ustedes se acuerdan, cowboy, niño de vacas, bueno, cowpox, viruela de las vacas, ¿ya? Entonces a las vacas les daba una cosa parecida a la viruela humana. ¿Y qué es lo que hizo este señor Jenner? Dijo, le dijo, ¿y tú tienes esto y no te pasa nada? No, me salen estas pústulas, después me sanan y casi no me queda cicatriz. Ah, ya. ¿Y a ti te dio viruela? No, no me dio. En mi casa todos tuvieron, pero a mí no me dio. Entonces él empezó a asociar y dijo, qué raro, dijo, la gente que ha tenido contacto con la viruela de las vacas no le da la viruela humana, o si le da muy suave.
y empezó a hacer experimentos y vacunó, entre comillas. De ahí viene el nombre vacuna de vaca. El nombre vacuna viene de vaca, ¿ya? Porque de la vaca sacaron los primeros líquidos o pus de la viruela de la vaca para hacer la vacuna. Entonces este señor Jenner tomó pus de la viruela de las vacas y se la inoculó a un niño de 8 años. Y después hizo algo que hoy en día, por supuesto, no se hace. Agarró a ese niño 15 o 20 días después, no me acuerdo cuánto tiempo, y lo inoculó, le inyectó en la piel viruela humana, que en condiciones normales se hubiese muerto. Y ese niño no le dio la viruela humana. Entonces Jenner dijo, aquí sí que descubrimos algo interesante. Todas las personas que han tenido contacto con la viruela de vaca no le da la viruela humana. Y publicó sus estudios, después empezó a inocular a más gente, hizo una publicación grande en Inglaterra que obviamente al comienzo no le creyeron mucho, hasta que logró, después de muchos años, convencer a los científicos de la época, a la iglesia de la época, al clero de la época y a los reyes de la época, de que la solución de la viruela era inocular pus de la viruela de las vacas. Y así nació la vacuna para la viruela. Y es tan así que el señor Jenner hizo estos experimentos, aquí me anoté la fecha, el 1796. Y para que ustedes sepan, en Chile, en el año 1750 y tanto, en Chile, en esa época no era Chile, sino que era el reino de Chile que dependía del virreinato del Perú, creo, había un fraile, el fraile se llamaba Pedro Chaparro, y este fraile Pedro Chaparro había escuchado este asunto, había escuchado hablar del tema, y lo que hizo él, inoculó a 5.000 personas en Chile, antes que el señor Jenner, con virus de la viruela de vaca. Y esas 5.000 personas, ninguna se murió. Por lo tanto, de alguna forma fuimos medios pioneros en este asunto de la vacuna y de las vacunas. Pero el que después la patentó y la perfeccionó, ¿no es cierto?, fue Jenner, y después Pasteur, que descubrió las bacterias, descubrió los virus y se dio cuenta de que los virus y las bacterias se podían matar con calor. La pasteurización, ¿no es cierto? La pasteurización viene del señor Pasteur. Entonces, esa es la historia de las vacunas. Así nacieron las vacunas y así nació la vacuna de la viruela, que dio pie para que más adelante nacieran todas las otras vacunas. La vacuna del polio, sarampión, difteria, tos convulsiva, tétanos, difteria, ya la nombré, influenza y ahora coronavirus. Ya tenemos un montón de vacunas. Exacto. Enfermedades, sobre todo enfermedades que son mortales. Ellas son las que mayor protección de las vacunas son las que se requieren. Yo creo que, Sergio, también sería bueno que le podamos contar a las personas que nos están acompañando cómo se llega a saber cuándo una vacuna es segura o cuál es el proceso de construcción de fabricación de una vacuna. Porque si yo me quedara solo con la información de que sacaron material biológico de una persona o de un animal para hacer una vacuna, claro, y más aún experimentaron con un niño en una vacuna en ese tiempo. Ahora, todo gracias a eso hoy día es que tenemos todo este avance de la tecnología que vamos a ir conociendo a través de la conversación, el avance de la ciencia. Antes era lo que tuvimos y gracias a eso ya hemos evitado muchas pandemias, mucha mortalidad. Entonces quizás pudiéramos ir indagando en eso. No sé si está dentro de tu pauta. Sí, no, me parece bien. Dos cosas, claro. Hablar en general, digamos, de las etapas para fabricar una vacuna a grandes rasgos y de los tipos de vacunas que existen en general, porque no todas las vacunas son iguales, ¿no es cierto? No todas las vacunas están hechas de la misma forma. Cuando hablemos de la vacuna del coronavirus, les voy a mencionar a grandes rasgos los 4 tipos de vacunas
que se están desarrollando para coronavirus, los 4 tipos. Hay más de 100 y tantas empresas fabricando, pero las 4 distintas características de las vacunas, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar de esas vacunas y de la importancia y de por qué estas vacunas han salido tan rápido en este momento. Las vacunas en general tienen un largo proceso. Ya les dije antes que vacunar significa prevenir. Ese es el objetivo de la vacuna. Prevenir enfermedades, prevenir secuelas, prevenir muerte. Si no, las enfermedades que no matan y que no dejan secuelas no se vacunan o son optativas. La peste cristal, por ejemplo, hay vacuna, pero la gran mayoría todavía no se vacuna para la peste cristal o varicela, porque en general no produce mayores problemas. Puede producirlo, son raros, pero no es prioritario. ¿Se fijan? Y hay otras enfermedades infecciosas o infectocontagiosas que son muy leves y que en realidad no tiene mucho sentido gastar los esfuerzos que se necesitan para las enfermedades más graves en desarrollar vacunas. Entonces, en general, para desarrollar una vacuna, primero tiene que ser una enfermedad que sea producida por un virus o por una bacteria. En segundo lugar, es importante de que esa enfermedad produzca daño a la persona, ya sea deje una secuela o mate, ¿no es cierto? O provoque daños a la sociedad también. A lo mejor es una enfermedad que no mata y no deja secuelas, pero hace que las personas estén postradas un mes en cama y que los haga sentirse muy re mal. Entonces también se justifica una vacuna, ¿ya? Entonces la vacuna busca prevenir la infección o busca evitar que la infección se desarrolle o, en el peor de los casos, que si te va a dar la infección te dé más suave. Están todas esas alternativas, ¿ya? Ahora, la vacuna, ¿qué es lo que hace en general? ¿Qué es lo que uno busca con una vacuna? La vacuna es una sustancia X que les voy a explicar más rato, que se inyecta, no siempre se inyecta, puede ser en gotitas también, pero que se administra al organismo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el organismo forme o fabrique defensas que se llaman anticuerpos contra esa sustancia. Eso ya les aclara que de alguna forma lo que estamos inyectando o inoculando o haciendo tomar a la persona tiene que ser algo parecido al virus o la bacteria. Porque así la próxima vez que tengamos contacto con ese virus o con la bacteria, el organismo lo va a reconocer como un enemigo y lo va a eliminar. Entonces, la vacuna lo que hace es eso, le muestra a nuestro sistema inmune, a nuestras defensas, una sustancia que es dañina para que el organismo forme anticuerpos, cree defensas y la próxima vez que tengamos contacto con esa sustancia o algo parecido, la ataque inmediatamente antes que pueda crecer o antes que pueda desarrollarse en nuestro organismo. Entonces, ese es el principio básico de las vacunas. ¿Ya? Generalmente Sí. toman una parte no dañina de un virus o de una bacteria y nos entregan eso, nos inoculamos eso. Y claro, el cuerpo dice, de esto yo me defiendo. Entonces, generalmente no hay una reacción como la que pudiera haber en la enfermedad. Pudieran haber algunos síntomas, pero son muy, muy mínimos por la primera vez en la que te enfrentas a este virus o a esta bacteria. Pero insisto, es una parte no dañina. Claro, y en eso solamente quiero aportar que es una aclaración sumamente importante la que está haciendo Sergio, porque una de las cosas que estuve leyendo recién de los mensajes es que la creencia es que se inyecta a la persona el mismo virus de alguna forma, este mismo virus que puede llegar a ser letal. Para algunas personas. Entonces, claro, la aclaración es muy distinta. Se toma una porción, una parte en el cual se puede desarrollar un anticuerpo. Entonces, o sea, ya estamos contestando algunas preguntas de las personas que ya nos están haciendo algunas consultas, ya sea por Messenger o por la página. Así que es súper buena aclaración con respecto a eso, Sergio. Aclarémonos al tiro. Hay distintos tipos de vacunas y formas de actuar de las vacunas.
hay vacunas donde yo lo que le inyecto o le doy a la persona, que, insisto, la mayoría de las vacunas son inyectables, pero hay vacunas como la de la polio, ¿ya? Que es en gotitas, ¿ya? A los niños se les está Entonces, dando claro, gratis. entonces lo que yo le estoy dando a la persona pueden ser varias cosas. Puede ser el mismo virus que lo tengo, se llama atenuado. O sea, lo tengo aturdido, lo tengo atontado, sin capacidad de infectar, sin capacidad de desarrollarse en la persona, pero sí con la capacidad de que la persona y su sistema defensivo lo reconozca y forme los anticuerpos. ¿Ya? Entonces yo le inyecto el mismo virus, pero se llama virus atenuado. ¿Ya? El virus va groggy y no tiene capacidad de producir la enfermedad, pero sí tiene toda su capacidad de ser reconocido como un elemento extraño por el organismo y fabricar anticuerpos. ¿Ya? El virus puede ser un virus atenuado, pero también puede ser un virus muerto. Existen algunas vacunas donde se inyecta un virus que es muerto y solamente lleva su información, sus proteínas, digamos, ante las cuales el organismo reacciona y forma los anticuerpos. ¿Ya? Virus atenuado, virus muerto. Esa es una forma de generar una respuesta y una defensa por parte del organismo. Pero también puede ser que yo a la persona le esté administrando, ya sea a tomar o a inyectar, solo una parte del virus. Por ejemplo, la capa externa del virus, que es generalmente a la cual el organismo es capaz de reaccionar y formar anticuerpos. Y esa capa externa no tiene ninguna capacidad de infectar y de reproducirse y de producir más virus. Porque el virus, cuando entra en nuestro organismo, entra en poca cantidad y el organismo lo agarra y lo mata. Pero ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los virus y las bacterias? Ingresan a nuestro organismo y rápidamente se aprovechan de nuestro sistema, de nuestros órganos, de nuestras células, como son los virus, y utilizan nuestras células para crecer y replicarse rápidamente, como el coronavirus. ¿Ya? Las bacterias aprovechan las condiciones que le da a nuestro organismo, temperatura ideal, alimento, etcétera, etcétera, para crecer rápidamente. Entonces, el organismo nuestro es como una incubadora ideal para que crezcan las bacterias y los virus. Pero para eso el virus tiene que estar enterito y la bacteria tiene que estar entero. Si nosotros a la persona le inyectamos solamente la capa externa del virus, en este caso, el organismo lo reconoce como algo extraño, forma anticuerpos, defensas, y esas defensas quedan circulando en la sangre. Por eso que cuando un par de meses o años después, en algunos casos, tengamos contacto con el virus completo, el organismo va a decir, oh, a esta sustancia yo tengo que atacarla y para eso ya fabriqué mis anticuerpos oportunamente. Entonces lo va a atacar apenas lleguen los primeros virus, las primeras bacterias, y no va a dejar que se repliquen y que crezcan y los va a matar en la puerta de entrada, en la garganta, en los bronquios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es inyectar o inocular o administrar una parte del virus. Y ahí cuando hablemos del coronavirus más adelante, les voy a explicar los 4 tipos básicos de vacuna que hay para el coronavirus y su diferencia, que es parecido a lo que les estaba hablando, ¿ya? En algunos casos le metemos una parte del virus, en otros le metemos la información genética del virus. Ahí se los voy a explicar un poquito más adelante, pero mientras tanto quería dejar claro que los virus nunca se inyectan vivos, como lo hacía el señor Jenner con el sarampión, con la viruela en su momento. El señor Jenner con la viruela agarró a un niño, ¿no es cierto? Y le puso el virus vivito, pero de la vaca. Y después le puso el virus humano. Pero los chinos sacaban pus de la viruela y lo inoculaban. Y como era poquita cantidad, provocaba una enfermedad suavecita, ¿ya? Y entraba generalmente a través de la piel. Entonces se producía una defensa local y una formación de anticuerpos, y cuando le volvía a tener contacto ya no les daba.
pero ahí se ponía el virus vivo completo, con el riesgo de tener una enfermedad gravísima y también riesgo de morir, pero mucho menos que haber adquirido la enfermedad, digamos, a través del aire, a través de la garganta. Sergio, Carlos, ¿les tinca que comencemos a responder las preguntas que nos van dejando los amigos en Facebook? A lo mejor algunas ya has dado respuesta, Sergio, entonces dar como el concepto general ya de lo que ya dijiste, porque hay personas que se vienen incorporando ahora. Así que te voy a ir leyendo las primeras preguntas que nos fueron dejando. El primero fue Pedro Gajardo, y que dice, ¿quiénes no deberían vacunarse? Nadie. Todos deberían vacunarse. Existen muy pocas contraindicaciones absolutas para la vacuna en este momento, y la verdad es que debiese vacunarse todo el mundo, o al menos 80-90% de la población. Ahora, ¿por qué lo ideal es que se vacune lo máximo de gente posible? Porque es la única forma de eliminar la enfermedad. Si con el ejemplo que tenemos nosotros es la influenza. La influenza todos los años nos vacunamos, pero la enfermedad no desaparece. No desaparece por dos razones. Uno, porque nunca nos vacunamos todos y siempre quedan gente que va transmitiendo la enfermedad, ¿no es cierto? Y lo otro, porque el virus de la influenza, parecido al coronavirus, va cambiando y mutando rápidamente, de tal forma que la vacuna que sirve para un año no sirve para el otro. Ahora, si nosotros, claro, si nosotros lográsemos vacunar a todo el mundo en un periodo muy corto, ¿no es cierto?, significaría de que ninguna persona se enfermaría y el virus ya no sería transmitido. Por lo tanto, ese virus ya no tendría posibilidad ni siquiera de mutar. O sea, podría ser que algún día podamos eliminar por completo algún tipo de influenza, y qué es lo que queremos hacer con el coronavirus. Lo ideal en el coronavirus, ¿no es cierto?, es no solamente vacunar a la población de riesgo, sino en algún momento a todos aquellos que puedan transmitir el virus, aunque no les dé grave. ¿Para qué? Para que el día de mañana el virus ya no tenga huésped. Y si no tiene huésped, no tiene cómo crecer y cómo replicarse. Por lo tanto, va a morir de viejo. De viejito. No va a encontrar dónde hospedarse. No va a encontrar dónde hospedarse. Exactamente. Realmente los virus y las bacterias no teniendo un hospedador. Exactamente. Eso es lo que se llama la inmunidad rebaño finalmente. Contra más gente se vacune, mejor. Hay enfermedades donde uno deja que se enfermen nomás para que todos... Antes, cuando había un niño chico en el colegio que le daba la peste cristal, juntaban a todos los niños y los ponían a jugar juntos para que les dé a todos de golpe. Y con eso se acababa el problema por un par de años. Eso no se puede hacer con el coronavirus porque es mucho más grave, ¿ya? Pero eso se llama inmunidad rebaño. Y mira, y súper buenas aclaraciones, y de aquí ya te están dando las gracias por estas primeras aclaraciones. Así que la segunda pregunta que te dejan, Sergio o Carlos también, es ¿cuánto hay que esperar para vacunarse después de tener el COVID? No está claro porque el COVID es una enfermedad nueva. Entonces ni siquiera está muy claro si las personas que han tenido el COVID tienen suficientes defensas para que no le vuelva a dar, o para que no le vuelva a dar a largo plazo o a corto plazo. No sabemos si las personas que han tenido COVID, primero, si desarrollan defensas todas, aparentemente no, y las que desarrollan defensas no sabemos cuánto le duran esas defensas. Por lo tanto, ahora para los programas de vacunación que se van a implementar, no se va a discriminar si la persona tuvo o no tuvo COVID, porque no podemos saber exactamente si esa persona quedó con suficientes defensas o no, porque eso depende del sistema inmune de la persona, de la cantidad de virus que tuvo contacto para haber logrado una verdadera inmunidad, o también depende a veces que los exámenes dan positivo y uno piensa que tuvo COVID y no fue COVID, ¿ya? Entonces dice, si yo tuve COVID, me salió el examen PCR positivo y resulta que me hicieron un examen de anticuerpos
y no tengo defensa. O resulta que 8 meses después sí me dio de verdad y ahí me dio con ganas. Entonces, la duda es, bueno, ¿se está repitiendo la enfermedad? ¿O la primera vez en realidad no la tuve y fue cualquier otro virus, ¿no es cierto? Y tuve un falso positivo, que puede ocurrir. Al comienzo hubo bastantes más falsos positivos porque todavía no se conoce, la técnica no estaba tan depurada y todo, ¿no es cierto? Pero hoy en día, ya que los laboratorios están mucho más entrenados, las personas están mucho más entrenadas, tenemos menos falsos positivos, pero también hay falsos negativos. Entonces, en este momento, independientemente de que yo haya tenido o no COVID, tengo que vacunarme. Ahora, si yo estoy en este momento en la etapa activa del COVID, estoy con dolores, con fiebre, obviamente no me voy a vacunar. Voy a tener Eso que esperar habitualmente es para cualquier vacuna. O esperar un sea, tiempo prudente, no les puedo decir exactamente cuánto, pero me voy a tener que vacunar igual por lo que yo les dije anteriormente. ¿Ya? O sea, habitualmente eso pasa por el CEFAM cuando tú vas a vacunar a tu niño o te tienes que con vacunar las con otras los vacunas lo mismo. si estás con algún síntoma, hay que esperar un par de días, o semana, un mes y luego volver a vacunarse. Exacto, exacto. Exactamente, no sé cuánto tiempo se va a esperar en la persona que aparentemente tuvo el COVID de verdad. Lo que sí les puedo decir es que sí se van a vacunar esas personas igualmente. Súper. Mira, y tenemos más. Contestemos unas dos preguntas más y así podemos irnos de lleno a lo que es el COVID-19, coronavirus. También quedan bastantes dudas y ahora están cada vez nos llegan más preguntas, así que vamos a tratar de responderlas lo más acertado y lo más rápido posible. Felipe, Eh, espérame, yo quería sí, agregar algo en esta parte antes no sé si a lo mejor la pregunta que vamos a hacer, vamos a responder orientado en ese tema. Pero creo que es importante que sepamos que hay una prioridad a nivel nacional, ¿no? Bueno, a nivel mundial, ¿cierto? Primero el grupo de riesgo, el personal de salud, pero eso no quita lo que decía Sergio. O sea, la idea es que todos nos vacunemos. Entonces, primeramente partimos por el personal de salud, por los adultos mayores, las personas que tengan antecedentes como enfermedades de riesgo, ellos van a ser lógicamente los primeros seleccionados, pero apenas ya se disponga de mayor cantidad de vacunas, la población debería ser el objetivo completo. Así es. Efectivamente, lo más posible que nos vacunemos por dos razones. Uno, para cuidarnos nosotros mismos. Y lo otro, para cuidar al prójimo, porque en la medida que contra más gente se vacune, menos riesgo hay de que la enfermedad se siga transmitiendo. Por lo tanto, el acto de vacunarme es un acto de amor al prójimo y no solamente un amor hacia mi persona solamente, ya que eso que quede claro. Yo me vacuno y estoy protegiendo a mi familia, estoy protegiendo a mis pares, estoy protegiendo a mi gente. Ya eso es importante saberlo. bueno, y desde nuestra comunidad, desde el amor responsable, que sería uno de los pilares que nosotros trabajamos. Así que es súper importante también tenerlo en cuenta dentro de toda la información y los procedimientos que también, como adultos, nosotros también somos responsables de nuestras propias decisiones. Y en eso, Sergio, me llega aquí una pregunta, dice, trabajos de soldadura en general. Bueno, así es el Facebook, ya, no es- así se llama, no sé si así se llamará la persona. Trabajo de soldadura en general nos pregunta. Buenas tardes. Según las pruebas que se han realizado con la vacuna, la vacuna del COVID, ¿cuáles serían las reacciones adversas que podría producir la dosis? Las reacciones adversas de la vacuna en general son las mismas y muy parecidas a las que produce la vacuna antigripal. Las reacciones adversas más frecuentes son las reacciones locales, las que se producen en el lugar de la inyección, que es un enrojecimiento o un poquito de dolor que aparece en forma bastante precoz. Y las reacciones adversas un poquito más tardías que se pueden producir los días siguientes de la vacuna, puede aparecer algún poquito de dolor de cabeza, un poco de dolor muscular, a veces un poquito de dolor de garganta. Es como que te da la enfermedad, pero suavecita, digamos, ¿ya? Eso es lo que se conoce hasta el momento. No se conocen reacciones adversas graves, severas o alérgicas con todas las vacunas que se están desarrollando. Es bueno saber que toda vacuna, así como todo medicamento,
Por supuesto que tiene algún riesgo de reacción adversa en alguna persona en algún determinado momento, pero son mínimas. Y quedó en el tintero delante lo que preguntaba Carlos con respecto a las etapas en el desarrollo de la vacuna. Eso es bueno saberlo. Para desarrollar una vacuna hay tres grandes etapas. Una primera etapa que es la etapa de laboratorio, donde se hace un estudio completo de la sustancia que se va a inyectar en un laboratorio y se hace experimentación con animales, ¿ya? Para ver qué reacción producen en el animal, animales que ojalá tengan mucho parecido en muchos genes al hombre, ¿ya? De tal forma de que se acerque lo más posible la reacción al hombre. Y ahí se mide los efectos adversos, se ve si produce anticuerpos en el ratón o en el mono, en el animal que se esté estudiando, y una vez que esa etapa se aclara y se ve que efectivamente esa vacuna produce una buena respuesta de defensa en ese animalito, se hace un estudio ya más in vivo en individuos, focalizado, ¿ya? Se hace una inyección en algunos voluntarios, digamos, ¿no es cierto? Para ver, obviamente hoy en día todo esto está protocolizado, no es que uno va pasando en la calle, lo agarra y lo vacunan, ¿no? Se hace con consentimiento informado, se hacen grupos de control, se hace lo que se llama estudio doble ciego. O sea, se buscan voluntarios y se le dicen, mire, queremos probar una vacuna. Esto sobre todo ya en la tercera etapa, queremos probar una vacuna. Esta vacuna nosotros la hemos probado en laboratorio y ha dado buenos resultados, pero tenemos que saber qué pasa en el humano. ¿Está usted dispuesto a participar, sí o no? Ya, sí, yo estoy dispuesto. Perfecto, pero le vamos a aclarar que nosotros vamos a inyectar a 1000 personas. A 500 les vamos a poner la vacuna y a otras 500 no le vamos a poner la vacuna, sino que le vamos a poner agüita nomás, pero eso no lo va a saber ni usted ni nosotros. Solamente lo vamos a saber cuando haya pasado un determinado periodo y le hagamos el examen a las personas, ahí vamos a abrir los sobres y vamos a aclarar de alguna forma en quiénes se produjeron efectos atribuibles a la vacuna y a quiénes se les desarrollaron anticuerpos y a quién no. Y a quién no. Eso se llama estudio doble ciego, porque ni el paciente ni el investigador sabe, para no inducir, ¿no es cierto?, al paciente, nadie sabe lo que le están inyectando a la persona. A algunos le están inyectando la vacuna y a otros le están inyectando simplemente agüita, agua destilada, ¿ya? Y una vez que pasa un determinado periodo, ¿no es cierto?, se hace el estudio de esa persona para ver si formó anticuerpos y se le hace el estudio de los últimos meses de si tuvo algún síntoma, alguna molestia que pudo haber sido atribuido a esa sustancia que se le inyectó. Y se comparan después los 500 con agua con los 500 con vacuna. Y ahí se compara a ver cuántos de los que se le inyectó agüita tuvieron dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, etcétera, versus lo que se le inyectó a la vacuna, ¿ya? Y finalmente ya se hacen ensayos más masivos en la etapa 3, donde se toman poblaciones más grandes, ¿no es cierto?, 1000, 2000, 5000 personas, y de frentón ya se les inyecta la vacuna y las personas saben que se les está inyectando la vacuna y se ve después de 6 meses si formaron anticuerpos, no formaron anticuerpos y si en esos 6 meses tuvieron algún problema, si hubo muerte, si no hubo muerte. Y es súper importante la etapa anterior donde hay que comparar qué pasó con los vacunados, con la vacuna versus lo que se le inyectó un placebo, una sustancia que no era vacuna. Porque a veces muere gente, pero la gente muere por otras cosas, ¿ya? Muere porque tuvo un infarto, muere porque le dio otra enfermedad, muere de cualquier cosa. Entonces hay que comparar grandes grupos de personas con vacuna versus grandes grupos sin vacuna para ver qué comportamiento tuvieron ambos grupos y poder sacar una conclusión. Si esa conclusión muestra que en los dos grupos murieron la misma cantidad de personas o no murió nadie, da lo mismo, ¿no es cierto?, significa que la vacuna por lo menos no está produciendo muerte. Si ese estudio muestra que las 500 personas que le pusieron vacuna formaron anticuerpos, formaron defensas y los otros no formaron ninguna defensa, también está claro que esa vacuna sirve o serviría, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace cuando se fabrica una vacuna. ¿Por qué ahora había cierto escepticismo? Por lo rápido que aparecieron las vacunas.
porque todas las otras vacunas que conocemos demoraron 3, 5, 8, 10 años en desarrollarse. Pero eso también tiene una explicación de otro punto de vista. No habíamos tenido en los últimos años eh, enfermedades emergentes nuevas que hubiesen causado tanto daño a la humanidad. Entonces, eso hizo que todos los laboratorios que estaban abocados a fabricar vacunas a otras enfermedades, se abocasen en plenitud, digamos, y con todos sus esfuerzos y con todos sus recursos a fabricar esta vacuna, por dos razones. Una razón que es porque necesitamos defendernos del virus y por obvio que si yo soy un laboratorio que fabrica vacunas, mi negocio es la fábrica de vacunas. Entonces, contra antes yo fabrique la mejor vacuna, mejor me va a ir en mi negocio. O sea, obviamente que eso hay que considerarlo. Pero lo más importante es que la vacuna sea efectiva, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, por lo menos tiene que pasar un año y medio, desde que alguien dice hagamos la vacuna, hasta que esa vacuna la podamos usar en forma masiva con la población. Ahora estamos cumpliendo el año y estamos empezando a vacunarnos. O sea, una vacuna que salió súper rápido y que, como vamos a ver más adelante, hay por lo menos 4 distintas formas de actuar de esas vacunas. Son todas distintas. O sea, no todas, pero tenemos 4 tipos diferentes de vacunas en su forma de actuar y más de 100 vacunas que se están fabricando en el mundo, ¿ya? Oye, Sergio, y ya que se habla de varias cepas del coronavirus, por ahí alguien pregunta si esta vacuna va a funcionar para distintas cepas. De hecho, ahí le pone un 99% en un porcentaje en su pregunta. Pero, ¿será efectiva para todas las cepas que están saliendo estas vacunas de coronavirus? La información que yo tengo y que es la que más que nada ha aparecido en los medios y algunas publicaciones clínicas, es que hasta aquí la cepa británica y la cepa sudafricana, hasta aquí eh, tendrían una buena respuesta de parte del organismo cuando las personas se vacunan, porque la mutación o el cambio que ha tenido este virus, si bien lo ha hecho más infectante, no ha cambiado aquella parte del virus que es la que hizo que el organismo forme los anticuerpos, ¿ya? En el fondo, la vacuna actúa contra cierta parte del virus y esa parte no ha cambiado todavía, afortunadamente. Puede ser que en el futuro aparezca una cepa que se cambie la chaqueta por completo y ahí el organismo ya no la reconoce, hay que hacer una vacuna nueva o modificar una de las que ya tenemos. Por eso Lo que pasa con el virus, lo que pasa con la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza va cambiando todos los años. Va cambiando todos los años. Uno, porque el virus va cambiando, y lo otro, porque nos vamos adaptando al virus que hay en el hemisferio contrario. O sea, nosotros tomamos la gente que se enferma en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Esa gente de alguna forma hace que se le tomen muestras de sangre y con eso se fabrican las vacunas para el hemisferio sur para el año que viene. Claro. Y después se toman muestras acá en el hemisferio sur para la vacuna del año que viene en el hemisferio norte. Y de hecho en Chile se toman muestras, hay centros de salud, CEFAM, donde todos los años se toman muestras que se envían a salud pública y de ahí a la OMS para que ellos hagan o propongan las vacunas para el año que viene. Oye, hablando de la fabricación de vacunas, yo quería comentar que nosotros acá cerquita tenemos un laboratorio que está trabajando en una vacuna, que es la Universidad Austral, si no me equivoco. Ellos están trabajando en una vacuna y creo que ya estaban iniciando la fase de pruebas en los animales. O sea, acá en Chile también tenemos la capacidad tecnológica, científica de llegar hasta esos niveles. Así que espero que igual prontito nosotros podamos colaborar con nuestra propia vacuna como país. Mira, y aprovechando Chile... un poquito, disculpa Sergio, que aproveché justo el instante que Carlos tocó el tema de los animales en las redes. En nuestras redes hay una duda, que si puede existir un huésped no humano para coronavirus. Que le dejo la pregunta a Pepe Canopia. Sí, hay. Bueno, de hecho, primero se cree que la zoonosis. Se cree que el coronavirus vino de transmisión de algún animal al hombre.
y lo otro que hay unos chimpancés infectados. Ahora, muchas veces estas infecciones, digamos, a los animales no les causan ninguna molestia, ni los matan ni nada. Lo que pasó con el virus de la viruela de la vaca. La viruela de la vaca infectaba más grave a las vacas y a los humanos, pero no, los humanos no se morían, digamos. Entonces, hay muchas enfermedades que se llaman zoonosis, como dice Carlos, que son enfermedades transmitidas por los animales al hombre, donde existen dos posibilidades: que el animal no le pase nada y el hombre se muera, por ejemplo, el virus Anta, ¿no es cierto? El virus Anta lo transmite el ratón colilargo y el ratón no se enferma y el ratón no se muere, lo transmite nomás, ¿ya? Y al revés, existen enfermedades que son propias del hombre, que la pueden transmitir al animal y el animal puede enfermar gravemente. Así que efectivamente hay algunos casos conocidos de animales que se han infectado accidentalmente, como algunos chimpancés, como salió el otro día en los medios, pero a los chimpancés no les pasó nada, digamos, le encontraron el virus nomás. Sí, mira, y con esto, ya como para ir cerrando o de cierta manera dando paso también a otros temas, me quedo con la última acá en redes sociales. Dice Bernardo Torres: ¿las dosis de la vacuna sería igual que la influenza? O sea, influenza, perdón, una vez al año. No se sabe. Como esta vacuna es nueva y no se sabe muy bien cuánto va a durar la inmunidad, es decir, cuánto tiempo las defensas nuestras van a ser capaces de rechazar el virus, lo que en este momento se está haciendo, se está vacunando a las personas. Con la gran mayoría de las vacunas requieren dos dosis, o sea, requieren una dosis inicial donde el organismo recibe la primera advertencia y empieza a preparar su máquina para fabricar anticuerpos, y después una segunda dosis que es la que finalmente hace que aumenten en la sangre las defensas. Lo que no se sabe aún, y eso se va a saber en el futuro, cuando hayan pasado más de un año desde que nos vacunamos, es cuánto va a durar en la sangre las defensas. Tenemos virus como el de la influenza que no dura nada, y tenemos otros virus como el sarampión que dura por lo menos 15, 20 años. Entonces, ¿por qué? Y eso depende de la capacidad que tiene el virus de darse vuelta a la chaqueta, digamos, ¿ya? En el fondo, el virus del sarampión es un virus muy estable que no va cambiando de cepa. En cambio, el virus de influenza y el coronavirus sí van cambiando rápidamente. Entonces puede ser que el otro año aparezca una nueva cepa de coronavirus, o puede ser también que los anticuerpos que fabricamos no duren mucho en la sangre. Se dan esas dos posibilidades. Y ahí vamos a tener que vacunarnos probablemente al menos todos los años. No lo sabemos. Ahora, si le achuntamos y pillamos una vacuna de que haga que produzcamos muchos anticuerpos, y si el virus es tan generoso que no se da vuelta a la chaqueta en 2 o 3 años, puede ser que erradiquemos el virus del mundo, pero para eso tiene que vacunarse todo el mundo, o sea, un 80-90% de las personas, de tal forma que la población de riesgo sea tan chica que al final quedan aislados y no tienen capacidad de contagiar, y el virus muere de viejito, digamos. Felipe, creo que había otra pregunta que hablaba sobre cuáles son los cuidados, las medidas que habría que tener después de administrar la vacuna. Perdí la pregunta, la vi por ahí, Pero pero mira, me gustaría... aunque no esté, aunque no te acuerdes como específicamente, siento que ya es una muy buena pregunta. Es un buen tema. Sí, ya es un Y muy buen tema para poder tocar. en el fondo los cuidados son como bien generales a todas las vacunas, y estábamos leyendo que tampoco esta varía mucho. En el fondo aplicar el frío local, lo más esperable dentro de las vacunas es que aparezca un dolor, digo, una reacción de calor local, y también se pudiera esperar a lo mejor fiebre, algunos síntomas como muy similares a lo que pudiera ser COVID, pero lógicamente, como decía hace un rato, mucho Como una gripe suave. menos, claro, hace mucho menos los síntomas, y por un par de días y va a desaparecer muy rápidamente, que son como los efectos secundarios que se han descrito en la vacuna. Creo que la de Pfizer tiene como esas reacciones secundarias. Hay un tema súper importante, sí, ¿eh? Mm. Y que es bueno, y que se los voy a recalcar, porque como nos vamos a vacunar en algún momento, espero que todos se vacunen cuando tengamos la vacuna. En este momento, vacunarse en Chile
no depende tanto de nosotros los chilenos, sino que depende mucho de la capacidad que tengan los fabricantes extranjeros de hacernos llegar las vacunas que ya hemos comprado. Chile afortunadamente ha comprado sus vacunas, pero es tanta la presión mundial de muchos países que hay países que tienen más ñeque que Chile en el mundo y que hacen que muchas veces las vacunas que iban a llegar no lleguen tan rápido como nosotros queremos. Pero hay una cosa importante. Cuando ustedes se vacunen, ¿no es cierto? Al día siguiente de la segunda dosis, no se les ocurra armar un carrete para ir a celebrar que están vacunados. Tienen que esperar por lo menos unos 15 a 3 semanas después de la segunda dosis para tener realmente sus defensas bien listas para protegerse, ¿ya? Así que, y lo otro que no está 100% claro es si las personas que están vacunadas son capaces de contagiar el virus si es que lo adquieren. No les va a dar la enfermedad fuerte, pero puede ser que sean portadores, eso todavía no está muy claro. Entonces hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando mascarilla, ¿no es cierto? Aunque estemos vacunados por un buen tiempo, porque no está muy claro todavía si las personas que se vacunan, porque llevamos muy poco tiempo con vacunas, en caso de tener contacto con un enfermo, van a ser capaces de transmitir el virus, aunque no les dé la enfermedad. O sea, van a ser como ahora, ¿no es cierto?, los contagiantes asintomáticos. ¿Ya? Eso no se sabe todavía. Así que hay que esperar un poco y saber que se terminen los estudios de post vacuna para saber primero cuánto tiempo dura la defensa en nuestro organismo, cuántos años, cuántos meses, y segundo, si las personas vacunadas son capaces o no de transmitir el virus de una persona a la otra en su momento. Y me quedé con los cuidados que se deben aplicar después de la vacuna. Y para cerrar ese tema, aplicar un cierto paño frío, que generalmente dicen ejercita el brazo, tomar harto líquido, usar ropa que no sea como apretar la zona de la vacuna, y generalmente algún analgésico, algún antipirético que se dejan habitualmente cuando pasa eso. Generalmente dejan paracetamol. Pero si los síntomas van aumentando luego de 24 horas de que inician, ya habría que consultar con médicos. Esas son como las recomendaciones. Y Carlos, en eso, ¿sabes qué? Nos queda algo importante que yo ya se los había adelantado en un principio, y es que en esta conexión, en esta conversación nos acompañan los compañeros de Residencial. Sí, que desde ya están siguiendo la transmisión, están viendo, están acompañados también con los terapeutas que están de turno en este momento allá. Así que les vamos a pedir a los chiquillos que pueden encender su cámara, encender también el micrófono, y si tienen algunas preguntas, dudas que hayan quedado con respecto a este tema, para que también podamos ir ayudando a los que son un poco más tímidos en redes sociales y nos han puesto sus preguntas. Así que le voy a pedir por favor allá, no sé si está Nicole, Ingrid, que puedan activar la cámara y el audio para que cada uno de los chicos puedan tener, si tienen alguna duda, poder ponerla aquí en conversación. ¿No están? Ingrid, Nicole, por ahí no están. Ya, parece que no están en este momento, o todavía no les llega el mensaje. Y por mientras, mira, nos queda una pregunta más y es muy interesante, ¿eh? Eh, Dice Sergio, ¿es verdad que en los pacientes que se administran antirretrovirales, la prueba del PCR puede dar un falso negativo? No sé, no sé. Muy Lo voy a buena tener que pregunta. averiguar. Me lo voy a anotar para averiguar porque cuando uno no sabe, tiene que decir que no sabe. No voy a inventar. Muy buena pregunta. Nos queda como tarea o como tema para la próxima vez que nos encontremos. No, no, la verdad es que no lo sé, pero la lógica me dice que no es así. Ah, Porque el PCR, ¿qué es lo que hace? Busca el virus en la nariz, en el retrofarinx, en la parte de atrás de la nariz. Por lo tanto, ese virus debiese estar ahí, salvo que
los retrovirales, que son medicamentos para determinados virus, ¿no es cierto?, tengan un efecto de matar en parte estos virus. Pero si eso fuese así, lo estaríamos usando ahora masivamente para los enfermos graves y no se está haciendo. Entonces, yo pienso, sin estar seguro, de que no debiese haber falsos negativos en las personas que usan antirretrovirales. Pero lo voy a buscar y lo voy a estudiar porque me parece una excelente pregunta. Muchas gracias a Rubén Artiaga por dejarnos sus preguntas muy buenas y le agradecemos que nos estén acompañando en este día de cápsula de salud, aquí hablando sobre vacunas. Y les tengo una buena noticia porque ahora sí, se acaban de conectar desde la residencial y de aquí puedo ver a algunos ahí bien cómodos. Veo al Rafael, veo al Luis, veo al Gastón, sí, entonces veo al Neil. Hasta ahí los puedo ver y que ya están ahí bien cómodos. Ahí apareció la Ingrid también. Apareció una bailarina atrás. Claro, también aparecieron ahí. Así que a ustedes, chiquillos, desde la residencial, ¿hay alguna duda que se tenga? ¿Algún comentario o algo? Incluso algún tips o algo que nosotros no hayamos compartido? Sí, por acá. Ya levantaron las manos, bien. Sí, ya dijeron que sí, ya. Perfecto, lo escuchamos. ¿Cuándo llegaría la vacuna a Chile y a las ciudades? En este momento la vacuna que está llegando a goteritas, digamos, es la vacuna del laboratorio Pfizer, que están llegando 80, 100 mil dosis cada semana o cada 10 días, y que es una vacuna que en la primera instancia se está priorizando a las personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos para que puedan cuidar al resto de los enfermos, ¿no es cierto? Y que por la cantidad que han llegado no alcanza para vacunar masivamente. Espero que prontamente llegue y sea aceptada en Chile por el Instituto de Salud Pública la vacuna Sinovac, que es la vacuna china, que les voy a explicar en un ratito más qué diferencias tienen las unas con las otras, que es la que Chile tiene adquirido más de 10.000 dosis y que va a permitir vacunar en forma masiva. Yo les decía que el problema en Chile no es que no tengamos capacidad de vacunar, tenemos vacunatorios que históricamente vacunan desde hace muchos años, tenemos una buena cadena del frío para guardar las vacunas, ¿no es cierto? Tenemos el personal tremendamente capacitado, así que no hay problema. El problema es que no tenemos suficiente vacuna, porque las vacunas se las están peleando en este momento en todo el mundo y son muy pocos los laboratorios que ya tienen sus vacunas completamente aceptadas, digamos, por las sociedades científicas y por los organismos reguladores. En Estados Unidos, la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, en este momento está la vacuna que llegó a Chile, que es el laboratorio Pfizer, que fue la primera. Hay otra en Estados Unidos que se llama Modelo. Los rusos tienen una que se llama Sputnik. Ahí les voy a contar por qué se llama Sputnik. Y los que somos más viejos sabemos lo que es Sputnik, pues los más jóvenes no saben lo que es Sputnik. Sputnik, para que ustedes sepan, fue la primera nave espacial que enviaron los rusos al espacio, ahí donde enviaron a la perra Laika dentro al espacio. Ese era el proyecto Sputnik, ¿ya? Entonces, cuando sepan, les voy a explicar cómo funciona esa vacuna, se van a dar cuenta por qué se llama Sputnik. Bueno, esa vacuna se está usando en Argentina y obviamente en Rusia y en otros países, pero en general la producción de las vacunas es lenta. Es lenta porque no se olviden que hay que vacunar a millones y millones y millones de personas. Y los países que fabrican la vacuna, obviamente la caridad empieza por casa. Y después le empiezan a vender a los otros países. ¿A quién primero? Aquellos que se preocuparon tempranamente de comprar y de firmar convenios. Pero en estas cosas donde está la vida y la muerte de por medio, hace que a veces las presiones sean tan grandes que los países con más recursos o más ñeque pueden presionar para que las vacunas sean desviadas hacia ellos y no hacia los países menos importantes para ellos, como pueden ser los Chile, entre otros. Pero yo creo que a fines de enero, febrero, ya debiese estar autorizada la vacuna Sinovac, que es la vacuna china, y que es una vacuna que aparentemente es bastante segura y que debiese llegar en forma masiva, por lo menos para los adultos mayores,
personas de riesgo, personal de salud, etcétera, etcétera, de tal forma de aquí a junio tener vacunado por lo menos 5 millones de personas. Súper. Esperamos responder ahí con lo de Sergio a tu pregunta, Neil. Y aprovechamos, dejamos la ventana también si hay alguien más de la residencial que tenga algún tipo de duda, consulta, comentario. Por ahí alguien levantó la mano. Felipe, ¿Sí? yo Pablo, Pablo. yo tengo enfermedades de base y estando aquí en residencial, al momento de que me vacunen tendría que estar en aislamiento. Esa es mi consulta. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Muchas gracias. No, Buena no es observación. necesario. Las personas que tengan alguna enfermedad de base, que no sea una enfermedad que le baje extremadamente mucho las defensas, no necesitan ningún tipo de aislamiento. Tienen que evitar el contacto por lo que les dije antes. O sea, la vacuna primero necesita 2 dosis. Una dosis y a las 3 semanas o a las 4 semanas, depende del tipo de vacuna, un refuerzo. ¿Para qué? Para que se logre la cantidad necesaria de anticuerpos que uno lo pueda defender de un ataque del virus. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, ese efecto máximo de la vacuna se alcanza recién a las 2 semanas más o menos después de la segunda dosis. O sea, eso significa que si yo me vacuno el 1 de enero, me pongo la segunda dosis el 21 de enero, recién el 5 o el 10 de febrero puedo salir, entre comillas, tranquilo a la calle con menos riesgo de contagiarme. Pero siempre, no sé si ustedes estaban cuando yo los dije, siempre protegiéndome todavía con mascarilla y lavándome bien las manos, porque no se sabe si las personas vacunadas van a poder ser transmisores asintomáticos del virus, así como ocurre ahora con algunos casos. Entonces, puede ser que en el futuro, eso lo vamos a ver, porque se van a hacer los estudios, pero no se sabe todavía si las personas vacunadas van a ser capaces de contagiar o no en caso que vuelvan a tener contacto con el virus. No les va a dar la enfermedad, pero van a andar con el virus en la garganta y puede ser que lo anden repartiendo. Eso todavía no se sabe. Ahora, no hay ninguna dificultad con que existan enfermedades de base, Pablo, así que efectivamente son parte de la prioridad a nivel mundial vacunar a las personas que sean del grupo de riesgo. Así que no es una condicionante y tampoco vas a tener que realizar nadie ningún aislamiento por haber recibido la vacuna. Yo tendría otra pregunta. Gracias. Otra pregunta. Ali, vamos. Hola. Sí, mi pregunta es la siguiente. Claro, una vez que se vacune, ¿cierto? Ya se expande, ¿cierto? La vacuna a nivel mundial. ¿Qué pasaría con los países, con los continentes que tengan más contagios o más personas contagiadas con SIDA, por ejemplo? ¿Qué pasaría en esos países o en esos continentes? No hay ninguna relación aparente en el uno y lo otro, entre el uno y lo otro. Las personas que son VIH positivo, tengan SIDA o no tengan SIDA, son personas que igualmente son personas de riesgo, por lo tanto van a tener que vacunarse igual. Delante hablábamos de los medicamentos antirretrovirales porque me preguntaban si eso influía un poco en el PCR. Yo le dije que no sabía bien, pero que sospechaba que no. Las personas con SIDA o VIH positivo, SIDA es cuando ya la enfermedad provoca síntomas, VIH positivo está el virus dando vueltas nomás. En el fondo esas personas se van a tener que vacunar igual y caen dentro del grupo de riesgo, digamos, pero tienen que vacunarse. Ya, gracias. Gracias igual. Gracias a nuestros acompañantes desde la residencia. Muchas gracias, chicos, por sus preguntas. Gracias también a las personas que fueron dejando sus preguntas y sus saludos también aquí en el Facebook de la Comunidad Terapéutica Peuya. Solamente antes de poder ir cerrando con esto, Sergio, que tú también puedas hacer la última devolución. Ya
teniendo en cuenta que a lo mejor lo que nos llama hoy día a tener muy alerta es sobre la vacuna del coronavirus. Antes de eso, solamente quiero dejar algunos saludos que hay personas que nos han estado acompañando desde el principio. Manolo Leal dice saludos desde Chiloé, que nos está mirando desde allá. Adriana Becerra también nos deja saludos. Sandra Oyarzún también nos deja saludos para la comunidad. Bernardo Torre dice saludos a los valientes de Residencial. Paula Valenzuela nos deja también sus cariños para esta transmisión. Boris Becker también estuvo participando con nosotros aquí en la transmisión. Carla Cárcamo igual. Y así a cada una de las personas que estuvieron hoy día, ya sea preguntando, dejando sus saludos, sus cariños, en lo que sea, incluso también a los muchachos de Residencial les agradecemos su participación. Así que desde ahí, Sergio, ¿cómo podríamos ya ir culminando nuestra cápsula de salud hoy día de Hablemos de Vacunas? ¿Cuál podría ser el mensaje a poder recibir y recepcionar también? Quería decirles primero por qué era Sputnik. La vacuna rusa, ¿por qué era Sputnik? Yo les decía antes que el Sputnik había sido la cápsula espacial rusa, ¿no es cierto? Que antes que los americanos, los rusos enviaron el Sputnik y enviaron a la famosa perra laica al espacio hace, no sé, 50, 60 años. Pasa tan rápido el tiempo que la verdad es que no sé cuándo fue bien. Pero la vacuna rusa consiste en lo siguiente. Miren, no sé si se ve, este es el virus, así es el coronavirus, ¿ya? En general. Este es el virus, tiene afuera como unos ganchitos, digamos, ¿no es cierto?, que se llaman espiga, y adentro del virus está lo que se llama el material genético. El material genético es lo que le da las características, la agresividad al virus, y es el que hace que le crezcan afuera esos ganchitos que se llaman espiga. El material genético nuestro de los seres humanos está dentro de todas nuestras células y es el que nos dice de qué color tenemos el pelo, si se nos cae o no se nos cae el pelo, de qué color son los ojos, si somos grandes, si somos chicos, si somos hombres, si somos mujeres. El material genético es lo que tiene esa información. Entonces, la vacuna rusa, digamos, que se está usando obviamente en Rusia y en Argentina también, es una vacuna que hace lo siguiente. Es una vacuna que agarra otro virus, no el coronavirus, ¿no es cierto? Es un virus cualquiera, porque existen millones de virus, un virus que produce, por ejemplo, un resfrío leve, por darles un ejemplo. Agarra ese virus y lo utiliza como nave espacial, entre comillas, y adentro de ese virus le mete el material genético que lleva la información de las características de las espigas del virus. Entonces, esa parte que ven verde ahí es el material genético del virus que da origen a las espigas. Entonces, el Sputnik es otro virus que agarra solamente lo verde y se le inyecta a la persona un virus que lleva ese material genético adentro. Dentro del organismo nuestro, ¿no es cierto?, ese material genético se mete a nuestras células y se forman unas espigas iguales a las del coronavirus, pero las puras espigas, la pura chaqueta, la parte de afuera del virus, y el organismo lo reconoce como un cuerpo extraño, como algo extraño al organismo, y fabrica anticuerpos contra esas espigas, ¿ya? Entonces, nosotros le estamos inyectando a la persona una cierta información genética, el organismo nuestro la agarra, fabrica las espigas y automáticamente, por otro lado, fabrica anticuerpos contra esas espigas. Pero eso que estamos inyectando no tiene capacidad de dañar nuestras células, ¿ya? Esa es una de las formas de las vacunas. Hay otra forma de las vacunas que hay 4 formas, esa es la primera. La segunda es una que se inyecta en el organismo directamente el material genético, no a través de un virus, que es como la vacuna que estamos usando ahora, la vacuna de Pfizer. El problema de esa vacuna que requiere una cadena del frío muy compleja, donde se debe guardar ese material genético a 70 grados bajo cero. Entonces eso requiere unos contenedores especiales a temperatura de 70 grados bajo cero.
No así las otras vacunas que se pueden guardar entre 8 grados bajo cero, digamos, en un refrigerador de vacunas común y corriente, incluso en un refrigerador de la casa que funcione bien, ¿ya? Entonces, esos son los dos primeros tipos de vacunas. Después existe un tercer tipo que se llama a virus desactivado o virus inactivo, que en el fondo lo que uno le inyecta al organismo es el mismo virus, pero que le ha destruido su capacidad de infectar. Solamente inyecta el virus, pero muerto, por decirlo de alguna forma, o atontado, sin capacidad de replicarse dentro del organismo y solamente con el objeto que el organismo lo reconozca como un elemento extraño y forme anticuerpos. Esa es la vacuna Sinovac, que es la vacuna china. Y esta vacuna es la que más se parece a las vacunas del sarampión y a las vacunas que tenemos en Chile en general. Por eso es que los chinos sacaron una vacuna tan rápido, porque tenían mucha experiencia con vacunas similares y con el otro COVID que había aparecido hace algunos años atrás. No se olviden que hubo otro COVID, no el 19, sino que hubo un COVID, un SARS, no sé cuánto se llamaba, que fue el hermano chico de este COVID que lo lograron controlar en su momento. Y existe una cuarta forma de vacuna que se le inyecta a la persona solo lo de afuera, esto verde, las proteínas que conforman las espigas. No se le inyecta ni el material genético ni nada, sino solamente parte de la capa exterior del virus a la persona. El organismo nuestro lo reconoce como algo extraño, forma anticuerpos, esos anticuerpos quedan dando vuelta en la sangre y a la próxima vuelta, cuando tengamos contacto con el virus, el organismo ya va a tener formadas las defensas y apenas llegue el virus a nuestra garganta lo va a atacar y lo va a destruir. ¿Ya? Entonces esos son los 4 tipos distintos de formas de actuar que tienen las actuales vacunas. Existen más de 100 laboratorios fabricando vacunas, pero estos son los 4 prototipos, cómo se están fabricando estas vacunas, y hay muchas de un tipo, muchas de otro tipo, muchas de otro tipo. El que gane la carrera de la mejor vacuna y de la mayor cantidad de vacunas se va a hacer rico. Así que para el próximo trabajo de la residencial, cuando hagan su análisis FODA, van a hacer una fábrica de vacunas ahí que la va a comandar Rafael, que lo veo aquí, que es el bueno para los negocios. Eso es. Sí, muy buen dato. Bueno, resumen final, por favor, cuando haya vacuna, vacúnense. Yo les digo, de todo corazón, no le tengan miedo a las vacunas. Las vacunas, como cualquier otra vacuna, tienen efectos adversos mínimos. Es muy raro que haya efectos adversos graves. Las vacunas han sido estudiadas, han sido probadas, han sido aprobadas y es preferible tener 2 días de dolor de cabeza o dolor de cuerpo a morir por COVID. Así que por favor, apenas les digan, mire, ahora les tenemos vacunas, no le hagan el quite, porque no solamente se están protegiendo ustedes, sino que están protegiendo a su familia y a su gente y a sus amigos, y todo desde el amor responsable, como han aprendido en Peuya. Y agregar que los preservantes de las vacunas, que son como las temáticas en boga de los grupos antivacunas, que hablan del timerosal o los mercurios, que son como los estabilizadores o los sostenedores de la vacuna para que dure un tiempo más y no se inactive y el virus pueda, la forma de virus que, como nos contaba Sergio, puede ingresar y puede hacer efectivo una reacción de defensa en el cuerpo. No son componentes nocivos para la salud, sino a raíz de todas estas etapas que nos contaba recién el Sergio, de cómo se prepara una vacuna, cómo se estudia y cómo se llega a recién a inocular en animales y para luego después hacer el tratamiento en las personas. O sea, hay una etapa, hay un estudio que asegura que las vacunas sean, valga la redundancia, sean seguras, ¿ya? Entonces, ningún componente de la vacuna va a ser nocivo para nadie. No traen chip, no traen nada extra, ¿ya? No sé si eso en algún momento se va a dar, pero Nada conspiranoico. claro, eso, yo no tenía la palabra, gracias Felipe, pero eso no, por los medicamentos, la vacuna no viene eso, ¿ya? Es netamente
en son de la protección de la salud de las personas, de nosotros, de su familia, de sus hijos, de sus abuelos y de la sociedad en general. ¿Mm? Además que no vacunarse también constituye por ahí un riesgo de salud pública, así que igual a tener cuidado con eso. Eso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sergio, también por las aclaraciones. Gracias Encantado. por en realidad, esta hora, bueno, un poquito más de una hora de conversación. Más que de conversación, siento que ha sido un momento y una tarde especial para poder aprender y aclarar muchas dudas que hoy día se tiene, ya sea a nivel familiar o a nivel de comunidad o ciudad. Así que les agradezco, les agradecemos a todos los participantes, a ustedes, a las personas que estuvieron por Facebook preguntando, a los compañeros de Residencial que están ahí, también estaban desde el primer minuto conectados. Gracias por sus preguntas. Y en general, a las personas que nos están viendo en este momento desde Facebook Live, un saludo y un cariño a la distancia, a cuidarse. Desde los pilares, desde el amor responsable, responsabilidad, la decisión y sobre todo, desde la libertad, la decisión está en nuestras manos y también sabemos Mm, cómo tomar esto que se nos viene, que son las vacunas, que es el coronavirus, que todavía no nos abandona, que pareciera que acá en Osorno nos abrazó bien fuerte y no nos quiere soltar, nos tomó cariño. Y eso, ojo, que también pasa por nuestras irresponsabilidades y pasa también por nuestras conductas. Así que, ojo también a eso. La invitación es a cuidarse, la invitación es a tener en cuenta todos los datos, toda la información, todo lo que hoy día nos compartió Sergio, nos compartió Carlos y cada una de las dudas también que hoy día ayudaron a aclarecer cada una de las cosas relacionadas a la vacuna. Así que muchas gracias Sergio, muchas gracias Carlos, gracias chicos Residencial. Es un gusto compartir esta tarde de conversación con ustedes. Y eso, gracias a los amigos que nos están viendo desde casa, que nos están viendo por la página de la comunidad terapéutica Peuya. Así que un abrazo a la distancia y, ojo, no se olviden de cualquier minuto o cualquier día anotarnos y dejarnos en el muro sobre qué quieren conversar. Sí, que esta cápsula de salud, estos momentos son para ustedes. Así que mientras más participen y más activos sean, mucho mejor. Así que déjenos qué quieren saber, qué quieren escuchar, qué podemos aclarar, igual que hoy día para la vacuna. Así que un saludo a todos y que estén muy bien. Cuídense. chao, chao. Chao. Chao, Felipe. Chao. Chao, chicos.